Hola, bienvenidos a este video que habla sobre las bases biológicas sobre el desarrollo del cerebro y su relación con el aprendizaje. Entonces, entendamos que hay cuatro etapas en el ciclo del aprendizaje. Estas son la experiencia concreta, que es obtener información, la reflexión para poder participar en la observación reflexiva y crear significados a partir de esa información que se adquirió previamente. La conceptualización abstracta, que es crear nuevos conceptos usando esos significados previos. Y la aplicación, que es actuar o probar las nuevas ideas. Estos cuatro procesos se dan en un órgano específico en el ser humano que se llama el cerebro. El cerebro tiene diferentes zonas de desarrollo, está compuesto por dos hemisferios cerebrales y tiene aparte otras estructuras que ya vamos a explicar. Entonces, en la zona 1 encontramos que es donde se hacen los primeros procesos para obtener información. Estas se llaman cortezas sensoriales. En la zona número 2, entonces encontramos que son los lóbulos temporales y allí sucede el segundo proceso, que es crearle significado a esas informaciones que se obtuvieron en el primer proceso. En la parte del córtex prefrontal encontramos que sucede la formación de abstracciones y en la corteza motora encontramos el cuarto proceso, que son las pruebas activas. Entonces, pues el desarrollo del cerebro por etapas de desarrollo. En la primera etapa, el cerebro es el único órgano del cuerpo que necesita mucho tiempo para crecer y desarrollarse, pasando por cambios anatómicos y funcionales sorprendentes desde la etapa prenatal hasta la adultez temprana. Esta construcción empieza tan solo 3 semanas después de la concepción, cuando la mayoría de las mamás aún no sabe que pues viene una nueva vida en su cuerpo. En esta etapa, que son las 3 primeras semanas, pues se está construyendo una lámina, que es esta que ustedes ven aquí en esta primera imagen, es la lámina o placa neural. En esa placa neural se están formando muchísimas células. El término que se utiliza acá es proliferación, es decir, una gran aparición de células de carácter neuronal. Esta placa se repliega sobre sí misma formando un surco. Entonces acá estamos viendo que se empieza a replegar, forma un surco y a medida que su desarrollo prosigue se va haciendo más profundo, con lo cual se cierran las paredes que lo conforman y se origina un tubo. Acá lo están viendo, que se llama el tubo neuronal. Eh, de esta estructura preparatoria surge la médula espinal y el cerebro también va a comenzar a desarrollarse y será evidente la funcionalidad de este sistema nervioso primitivo cuando en la tercera semana del desarrollo prenatal este sea capaz de coordinar su desarrollo y los demás órganos, permitiendo en muy poco tiempo que nosotros podamos escuchar por primera vez los latidos del corazón del bebé. Entonces, pues la idea es mostrarles acá que en un inicio de nuestra formación, pues el cerebro no aparece como así, ¿no? Sino que pasamos por un periodo que se llama neurulation in English, y ustedes pues pueden ver acá cómo se va englobando esta primera placa neural, que es la que da origen a las estructuras cerebrales. Entonces, a medida que las células siguen proliferándose, el volumen del cerebro va aumentando. Desde la parte superior del tubo neural empiezan a surgir tres protuberancias: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que se convertirán en poco tiempo en diferentes partes del cerebro, mientras que la parte inferior formará la médula espinal. Entonces, acá a continuación ustedes ven la explicación en diagrama de lo que estoy comentando. Entonces, en una primera instancia estamos viendo el prosencéfalo, después vendrá el mesencéfalo y por último el rombencéfalo. Estos son los desarrollos que tiene el sistema nervioso en las primeras semanas de vida. Bueno, algo que se ha estudiado por parte de la biología, la anatomía y la fisiología
son estas somitas. Las somitas están relacionadas con el desarrollo del notocordo o cordón neural principal. Entonces, estas somitas están relacionadas también con la especie a la que pertenecen. Em, en una primera instancia, pues ya con la formación de esas somitas, ya podemos decir que hay una médula espinal primitiva y ya empieza el desarrollo del cerebro también como tal. Entonces, el desarrollo del sistema nervioso y del cerebro obedece a una programación genética em, que tiene unos principios básicos de organización, es decir, todas estas células contienen en su ADN la información específica que van a ejercer. Es decir, quiénes van a ser somitas, quiénes van a ser mesodermos, quiénes van a ser celomas, quiénes van a ser endodermo. Y dentro de esa formación, pues cada célula es guía para otras células que tienen que ir apareciendo. Listo. Entonces, a continuación, ya ustedes ven el siguiente desarrollo en las siguientes semanas. Digamos que las primeras 5 semanas ya se ve un cerebro anterior, que como ustedes ven es de un tamaño muy reducido, el mesencéfalo y el cerebro posterior, y el desprendimiento de la médula espinal. Ya pasadas 13 semanas, cuando ya se ve la formación del feto, entonces vemos el cerebro, el mesencéfalo, el cerebelo y la médula enseguida. Con el desarrollo embrionario o del feto, después de los 9 meses de desarrollo normales que tiene un bebé típicamente, podemos ver que el mesencéfalo queda oculto en las capas internas del cerebro. El cerebro como tal, que son las involuciones o esas como rugosidades que vemos allí, que quedan cubriendo ese mesencéfalo, y el cerebelo, que es la parte primitiva de nuestro sistema nervioso. Este cerebelo queda funcional en caso de algún accidente o cosas por ese estilo, entonces también se le dice cerebro reptiliano, porque este cerebro es el que guarda, digamos, las funciones básicas vitales para nosotros. En la médula espinal, entonces ya sabemos que lo que se encuentran son unos cordones neuronales formados por los axones de las neuronas, y esos axones van a ser eferentes o aferentes. Eferentes, pues que van a llevar información de adentro hacia afuera, y aferentes que van a traer la información de nuestros sentidos hacia el cerebro. Entonces acá a continuación te vamos a ver la neurona. La neurona es la célula básica fundamental del desarrollo del sistema nervioso. Bueno, entonces, pues la neurona establece pues básicamente las funciones de conexión entre las diferentes capas del cerebro, entre los diferentes lóbulos, y pues de su estudio se han desprendido muchísimos avances. Entonces, pues al nacer, el ser humano cuenta con millones y millones de neuronas. Bueno, cuando uno nace, entonces tiene la ventaja, digamos, entre comillas, de que si se llegan a morir algunas neuronas o X cosa, pues nosotros tenemos como un soporte, como una gran cantidad de neuronas que ya fueron formadas y que pueden ayudarnos con procesos de regeneración. Pero también las células tienen una particularidad, estas células tienen una particularidad, y es su comunicación entre ellas. Acá ustedes la pueden ver, es el llamado proceso de sinapsis, que es la comunicación entre los axones o entre las dendritas, o sea, las terminaciones de las neuronas. Entonces, ya para continuar, tenemos pues que las neuronas son aquellas que son responsables de la transmisión de todos los impulsos que nuestro cerebro genera, o las respuestas que genera.
El origen de las neuronas se llama la neurogénesis, empieza muy temprano desde la formación del tubo neural, como lo veíamos a continuación, y se estima que